¿Alguna vez has preguntado cuál será la diferencia entre un judío, un israelita, un israelí, un semita o un cananeo? Si te confunden esos términos, la verdad que esto tiene bastante sentido, pues este pueblo de Israel es un pueblo sumamente antiguo, y al menos para mí me sorprende bastante el hecho de que siendo un pueblo tan antiguo, dejando de lado el tema religioso, siga siendo un pueblo tan influyente y haya sido un pueblo tan influyente en la actividad. Tomando en cuenta que la mayoría de los pueblos que tuvieron mucha influencia en la antigüedad y pueblos que fueron realmente conocidos hoy en día ni siquiera existen. Estamos hablando de los sumerios, hablemos de los egipcios, hablemos de Babilonia, hablemos de los vikingos, siendo un poco más reciente. La mayoría de esos pueblos ni siquiera existen hoy en día. Pero este pueblo israelita sigue existiendo hoy en día y sigue siendo bastante influyente. Entonces, el simple hecho de que sigan existiendo siendo un pueblo tan antiguo influye mucho en estos términos que pueden llegar a ser tan confusos. Entonces déjame y te explico un poco al respecto. Para entender bien esos términos, necesitamos remontarnos a la historia de este pueblo. Comencemos con el término semitas. Para esto tenemos que remontarnos a la vieja historia conocida de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Cam, Jafet y Sem. De los hijos de Sem descenderían generaciones de generaciones hasta llegar al gran patriarca Abraham. Por esto es que nace el término semitas, debido a que todos estos descienden de Sem. Ahora, como lo mencioné antes, este pueblo es sumamente antiguo, tanto así que para los tiempos de Abraham, algunas personas todavía tenían un comportamiento un poco nómada, desplazándose de un lugar a otro sin tener realmente una ciudad donde vivir. Si bien ya existían algunas ciudades, todavía existía ese comportamiento. Ahora, el gran patriarca Abraham, un personaje sumamente importante para las religiones actuales, habitaba en la antigua región de Canaán, razón por la cual a los antiguos habitantes de esa zona se les conocía como cananeos. Muchos conocemos la historia, pero esta historia bíblicamente es sumamente importante para conocer el inicio de este gran pueblo. Abraham tuvo 2 hijos, uno se llamó Ismael y el otro se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Bíblicamente, Jacob tuvo una lucha con un ángel y esto conllevaría a cambiar su nombre a Israel. Así que sí, este gran nombre que conocemos como Israel es básicamente el nombre del hijo de Isaac. Ahora, resumidamente, entramos a una historia sumamente conocida. Israel o Jacob tuvo 12 hijos, entre los cuales uno se llamó José. A José sus hermanos lo vendieron y diferentes circunstancias lo llevaron a terminar en Egipto. En Egipto terminó en la cárcel. Y es acá donde tenemos la famosa historia donde el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, en la que Dios utilizaría a José para revelar el sueño, el cual significaría que habrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Por medio de esto, José llegó a ser la mano derecha de Faraón, volviéndose sumamente importante, lo cual conllevaría a una historia de reencuentro familiar, un poco cruel para algunos, pero que terminaría dando en que José reconocería a sus hermanos y con el tiempo se traería a todos a vivir con él a Egipto, junto con su padre, Israel. Ahora, estas generaciones venideras llenarían a esta familia de muchas personas, básicamente una familia creciente, que con las generaciones y generaciones se convertiría en un pueblo, llamados los hijos de Israel. Pero ahora este pueblo se encontraba atrapado en Egipto, ya que generaciones venideras, los egipcios, al ya no estar José, al ya no estar nadie importante, se comenzaron a cuestionar, ¿por qué tenemos a esta gente acá? Les tuvieron cierto temor al ver que crecían en números y básicamente los convirtieron en esclavos. Con el tiempo llegaría la famosa historia de Moisés. Para este punto debemos tomar en cuenta que Abraham, como descendiente de Sem, y sus futuras generaciones, Isaac, Jacob o Israel, y ahora todos sus hijos convertidos en un pueblo, convertían a este pueblo en el único pueblo antiguo en creer en una religión monoteísta. ¿Qué es esto? La creencia básicamente en un solo Dios.
y como un solo Dios eran el pueblo de Dios. Básicamente, al estar atrapados en Egipto, comenzó la gran historia de Moisés en la que Dios sacaría a su pueblo de la esclavitud. Historia que muchos conocemos, entonces vamos a brincárnosla. Básicamente, cuando este pueblo logra escapar de la esclavitud, la tierra prometida por Dios es básicamente la región de Canaán. Tierra que ya para ese entonces ya tenía ciudades fundadas, las cuales luego de Moisés vendría un líder llamado Josué, que guiaría a este pueblo a conquistar esas ciudades para este pueblo. Ahora, este pueblo terminaría librando victorias en varias batallas, por lo cual terminarían conquistando muchas de estas ciudades en la región de Canaán. Una vez que tomaron esos territorios, se comenzaron a establecer políticamente para tener un orden, y se dividieron en tribus. Estas tribus llevarían básicamente los nombres de los 12 hijos de Israel, o de Jacob. Primeramente, el orden político era bajo jueces, pero esto con generaciones llevaría a este pueblo a querer tener un rey como muchos lo tuvieron. Y así fue. Su primer rey se llamó Saúl. Saúl llegó a tener muchos conflictos porque el elegido de Dios para ser el siguiente rey se llamó David, debido a que Saúl no hizo las cosas de una forma recta y ante la ley que Dios había creado para este pueblo, por lo cual se comenzaría una riña que duraría muchos años, pero terminaría en que David pasaría a ser el segundo rey del pueblo de Israel, o los hijos de Israel. Ahora, David fue junto con Salomón su hijo y Saúl los tres reyes que realmente mantuvieron a Israel como un pueblo unido bajo un solo reino en sus 12 tribus. Pero luego de Salomón, el hijo de David, habría una gran división en este pueblo, siendo así que se formaron dos reinos. Uno se llamó Israel y el otro reino se llamó Judá. ¿Por qué Judá? Porque básicamente uno de los 12 hijos de Israel se llamaba Judá y fue el más fuerte para la creación de este segundo reino llamado Judá, cuya capital sería la ciudad de Jerusalén, mientras que en el reino de Israel la capital sería Samaria. Con el tiempo, estos dos reinos tomarían caminos diferentes. En el caso del reino de Judá, eran administrados por reyes descendientes de David, del linaje de David, y por generaciones hijos de David. Este no fue el caso con el reino de Israel. Estos dos reinos también tomaron malas decisiones con respecto a su religión, ya que se mezclaron con pueblos cercanos y terminaron alejándose en mucha parte de su Dios y dejando la ley. En el caso del reino de Israel, fue aún más grave. El reino de Israel contaba con 10 tribus de las 12 tribus y el reino de Judá con 2 de las 12 tribus. Ahora, al pasar del tiempo y muchas generaciones después, llegaría un suceso que cambiaría la historia, dado que el reino de Asiria, en sus planes, básicamente quería exterminar estos dos reinos. El reino de Israel, el cual estaba aún más alejado de Dios, fue totalmente exterminado, a pesar de que tenía 12 tribus y era un poco más pudiente para defenderse. No fue el caso y básicamente terminó desapareciendo. Sin embargo, el reino de Judá, quien se volvió a acordar de Dios, tuvo su protección y logró librar la batalla contra los asirios, evitando su extinción. Esta sería una de las muchas veces en las que enemigos intentaron desaparecer este pueblo. Sin embargo, en este caso no se logró. Ahora, sin embargo, si bien se libraron de los asirios, no fue el caso con los babilonios. Con el tiempo, los babilonios conquistarían este pueblo y los tomarían a todos y los llevarían al exilio a Babilonia. Si bien no los desaparecieron, sí desaparecieron su ciudad capital, la cual era Jerusalén, destruyendo así el primer templo de Salomón y todo a su paso con su ciudad. Por lo cual, ellos pasarían al exilio en Babilonia, de forma que tenemos otra referencia a este pueblo siendo involucrado con las grandes potencias de la antigüedad.
Luego de algunas generaciones llegaría a la historia el gran imperio persa, el cual terminaría haciéndose con el territorio de Babilonia, y su gran rey, Ciro el Grande, pasaría a conocerse como el gran salvador del pueblo de los judíos, ya que éste sería quien los liberaría de su cautiverio, permitiéndoles volver a su territorio, y tras algunas generaciones incluso permitiéndoles volver a construir su templo, incluso hasta amurallar su ciudad. Para estos tiempos, en uno de los libros de la Biblia conocido como Esther, es como escuchamos por primera vez el término judíos. A este punto del video podemos entender que los semitas son básicamente los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Podemos entender que los cananeos son los habitantes del territorio de Canaán. Podemos entender que los israelitas son los hijos de Israel. Y podemos entender que los judíos son los hijos de Israel, descendientes, pero en el reino de Judá, uno de los hijos de Israel, el cual se llamaba Judá. Ahora, brincándonos algunas historias, resumiendo, y con el pasar del tiempo, llegaríamos a la historia de Jesús, donde ahora se involucrarían los romanos. Muchos conocemos la historia de Jesús, pero pocos conocen realmente qué pasó después, ya que de el tiempo en el que llegó Jesús a la actualidad han pasado más de 2000 años, tiempo suficiente para que pasaran muchas cosas. Ahora, luego de Jesús, en Israel se armarían bastantes disturbios, lo que llevaría a conflictos con los romanos que terminarían en guerras que desterrarían a los israelitas de su territorio, perdiendo nuevamente la oportunidad de vivir en Jerusalén y en todos los territorios de Israel, siendo desterrados, y ahora los israelitas o judíos deberían ir a divagar por el mundo buscando un territorio donde sobrevivir. Y ahora los judíos comenzarían a divagar por el mundo buscando dónde sobrevivir. En su mayoría, muchos lo hicieron hacia el norte, hacia Europa, donde comenzarían a buscar una nueva vida. Pero ahora el término judío llevaría a cambiar su significado, ya que ahora, con la llegada de Jesús, surgió una nueva religión, en la que ahora Jesús era el Hijo del Dios de los judíos, los cuales no aceptarían a éste como su Hijo y básicamente seguirían apegados a su ley antigua, la ley judía. Por lo tanto, ahora el ser un judío tenía más que ver con el estar apegado a la ley antigua y no a la ley de Jesús. Estas divisiones se verían bien marcadas a través del tiempo, y Europa, al ser un continente que aceptó sumamente el cristianismo, tendría sus diferencias con los judíos. Por otra parte, los judíos comenzaron a tener muchos éxitos en Europa, lo que llevaría a un conflicto con muchos países europeos, los cuales comenzaron a ver a los judíos como unos enemigos de nuevo. Situación que en historia más reciente terminaría llevando a un conflicto que crearía un odio o un llamado antisemitismo. El antisemitismo, como ya lo conocemos, sabemos que el término semita proviene de los descendientes de Sem, y los judíos, al ser descendientes del antiguo Sem, se les conocía como semitas, y el término antisemita era el odio hacia los semitas o judíos descendientes de Sem. Ahora, esto es lo que estaba pasando en Europa, pero si volvemos al territorio que una vez habitaron los judíos, ese territorio había sido ocupado, y quienes lo ocuparon fueron un pueblo conocido como los palestinos. Esto es importante mencionarlo porque después vamos a ver que esto llevaría a conflictos. Ahora, volviendo al antisemitismo, esto fue una propaganda masiva que se dio principalmente en Alemania, y con esto comenzó la Alemania nazi, la cual terminaría exterminando a muchos de los judíos en Europa. Para los tiempos de los conflictos europeos, el territorio de Palestina, antiguamente territorio de los judíos, pertenecía al, en su momento, gran imperio de Gran Bretaña, por lo cual esos territorios pertenecían a Inglaterra.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1948, para ser más específicos, Inglaterra se da cuenta de que los territorios de la entonces Palestina son territorios sumamente conflictivos en la actualidad, por lo cual decide y se le ocurre la gran idea de reunir a todos los judíos y donarles este territorio para que los antiguos judíos y los antiguos hijos de Israel vuelvan a lo que fue su antiguo territorio. Por lo cual, desde 1948, todos los judíos regresaron a su antiguo territorio, lo cual inició los conflictos con el actual Palestina, la cual aún habita en esos territorios que ahora son dominados totalmente por los judíos, quienes volvieron a su territorio. Este es un tema un poco complejo, pero no es la idea del video. Ahora, cuando los judíos vuelven a su territorio, le dan el nombre a la nación de Israel, por lo cual volvemos finalmente desde 1948 a tener el término Israel. Y ahora los habitantes de este país de Israel pasan a conocerse como israelíes, por lo cual ahora tenemos el significado del término israelí, que no es lo mismo que judíos, porque los judíos son los practicantes de la religión de la ley antigua. Ahora, no todo israelí que nace en Israel es necesariamente judío, porque no todos son practicantes de la religión. Si bien su mayoría lo hacen, no todos lo son. Razón por la cual también cualquier persona en el mundo que practique la religión del Antiguo Testamento o la ley antigua de Dios únicamente y se considere judío, puede ser judío. Entonces, personas que no nacen en Israel pueden ser judías y personas que nacen en Israel pueden no ser judías. Y de acá tenemos el término israelí, tenemos el término israelita, que son los hijos de Israel o el antiguo Israel como tal, cuando teníamos todos los reinos unificados. Tenemos el término judíos antiguo, que eran básicamente los de Judá, los del reino de Judá, y modernamente los judíos son los que practican la religión judía o la ley antigua. Tenemos a los cananeos, que son los habitantes de Canaán, y tenemos a los semitas, que básicamente son los descendientes de Sem. Espero que este video te haya ayudado a comprender estos términos. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó, deja tu like por ahí y comenta.